Hola, ¿qué tal? Bienvenidos pues a Depor Cuba TV y hoy tendremos un invitado, yo diría, de lujo, porque vamos a conocer algunas interioridades de una voz que nos acompaña durante una buena parte del año narrando los partidos de béisbol de nuestra serie nacional y no solo de pelota. Tenemos una voz que nos ha acompañado en momentos trascendentales del deporte cubano, sobre todo en algunos muy recientes, pero bueno, eso lo vamos a conocer cuando estemos conversando con Evian Guerra, quien lo presento y además le agradezco, por supuesto, la oportunidad de acercarse a Depor Cuba TV y conversar acá en este espacio con los protagonistas. El placer es mío, un Para tremendo nada. gusto. Sí. Además, le voy a contar que conocí a Lilian Cid siguiendo las noticias. Ella sola es una agencia de prensa. Y bueno, de esa manera la conocí y por lo tanto, para mí es un privilegio estar aquí. Y Para que nada. además, en esta presentación que tú decías, es una voz que conoces. O sea, es que como yo trabajo en la televisión, lo que tú esperas es que la gente te conozca a ti, ¿no? Pero ahora con el Nasoco, la gente nunca te ve. No, generalmente no te conoce. Y me ha pasado muchas veces que llego a los lugares y cuando hablo, me dicen, tú eres fulano. Evidentemente, la gente fija más la voz que la imagen a veces, porque no trabajo en radio, trabajo en televisión. Y ahora que dijiste la voz, me vino a la mente eso, que me ha pasado muchas veces que cuando hablo me dicen, te conozco ahora. A veces incluso sin Nasoco. El tema es que, bueno, no trabajas en radio, pero haces muchas transmisiones en off, Exacto. que es donde más espacio tienes que en la Claro, pelota. es verdad. Anteriormente antesala, según recuerdo, Sí. pero siempre que vamos a recordar, los narradores pues están detrás de una imagen que es el deporte, el deportista o algún acontecimiento de este mundo que nos apasiona. Así es, aunque tú sabes que entre mis primeros programas que hice cuando llegué a la televisión estuvo el Ponte en Forma, que El sustituí ponte en forma. Rodolfo, a Rodolfo. que Y de eso no vamos a hablar porque hizo muchas promesas. Mi papá se acuerda, dice, Rodolfo todos los programas decía que se iba a poner en forma. no, Rodolfo siempre dice, el programa es Ponte en Forma, no pongámonos en forma. Bueno, un saludo Pero, para Rodolfo. pero mira, últimamente he tenido que ponerme en forma yo porque he estado con problemas de salud y he tenido que trabajar durísimo en un gimnasio, pero estoy embullando a Rodolfo para que lo haga también. Bueno, pues eso tendremos la primicia en algún momento acá en Depor Cuba. Bien, hablabas de locución, de conducción. Creo que estuve dentro de lo que pude investigar. No hay muchas entrevistas tuyas. Hablas mucho de una pasión por la locución desde edades tempranas. Cuéntame un poco para conocer y de paso ver cómo te adentraste entonces en el universo deportivo. Sí, fue así precisamente, sin pensar nunca en dedicarme a eso. Realmente era un seguidor del deporte. Muchos muchachos jóvenes a veces a uno se le acerca y te preguntan cómo hago para llegar a ser narrador. Y yo le digo, sigue tu camino, trata de prepararte, porque nadie puede, es decir, esta no es una especialidad en la que tú puedas estudiar para ser narrador deportivo. Así que hay que primero pensar en una carrera, que si es comunicación social, si es licenciatura en cultura física, mejor. ¿Qué estudiaste? Yo estudié eléctrica, no tiene nada que ver. Ingeniería eléctrica. Hice primero la licenciatura, primero hice técnico medio, pasé un camino muy largo en la eléctrica, pero siempre vinculado al deporte. Es decir, que yo, desde que comencé, era como el animador de la fiesta. Cuando había juegos interfacultades, yo era el narrador. Y los mismos compañeros, yo recuerdo las escuelas del campo, que la gente me decía, estaban los playoffs, y en el medio del surco me decía, tú no trabajes, tú narras. Y yo lo que hacía era oír la radio y narraba. Y hacían mi trabajo para que yo narrara. Y me decían, preséntate en una convocatoria. Hasta que un día me presenté. Y ¿A una convocatoria de esta del de curso radio, de la COCO, que de siempre, radio, en la aquí COCO. en la COCO generalmente hay muchas radios, es decir, muchas convocatorias de este tipo. Me presenté realmente para divertirme. Yo siempre recuerdo eso con mucho cariño porque nunca me imaginé dedicarme a eso. Yo pensé dedicarme a mi especialidad y por lo tanto iba como para divertirme. Yo recuerdo que teníamos una entrada para un programa que se llamaba Quién sabe, que era de participación aquellos años en la televisión. Y Sí, como yo era el mismo recuerdo, día no era el que había que meter la mano en que había un muchas cosas, serpiente y y llevaban a la cosas. gente en un taxi a buscar el premio cuando llamaban por teléfono. Sí, Era sí, una yo novedad en recuerdo, aquellos tiempos. recuerdo. Que recuerdo que el animador era Miguel Eduardo. Miguel Eduardo. Le mando un saludo, quizás vea la entrevista. Bueno, el hecho es que pasé y yo no estaba ni nervioso porque yo me estaba divirtiendo. Y yo recuerdo a Eddie Martin ahí en el tribunal, que para mí fue un privilegio, ¿no? Tenerlo cerca por primera vez. Y cuando entre tanta gente me escogieron, yo dije, bueno,
Ya no es Ya tanto la cosa para es un poco divertirse, más ahora seria. hay que ponerle un poco de La seriedad. verdad que en ese momento no lo sentí tan serio, pero sí me sentí un privilegiado. Después pasaron muchas cosas. El curso duró como, no sé, 2, 3 años. En ese curso estaban... Y mientras tanto, ingeniero eléctrico, o sea, Sí, siendo seguía estudiando eléctrico, eléctrica. En aquel estudiando. momento estaba estudiando todavía el pedagógico. Porque primero hice el técnico medio en Sí, electricidad. primero Después hiciste hice el técnico medio. pedagógico. No, el camino mío fue largo. historia. Yo hice el preuniversitario. Generalmente cuando tú haces el técnico medio, Ya no hacías no el haces el pre. pre. Bueno, yo hice el pre, hice el técnico medio, hice la licenciatura después. No, ¿para qué? Lo mío fue No, grande. Pero fue un camino que lo disfruté mucho porque, ya te digo, mi carrera fue muy ligada al deporte, siempre. Y muy ligada a la locución. En aquellos tiempos yo, entre las cosas que hacía, me dedicaba también a este mundo de la radio, al mundo del audio. Siempre me gustó. Y fue un tiempo muy entretenido. Yo me divertía muchísimo. Pero la verdad es que nunca pensé que me iba a dedicar a eso. Y mira las vueltas que da la vida. Mira la complicada que me da. Ahorita voy a cumplir 20 años ya en los medios. Primero en la radio y después en la televisión. Exacto, hiciste radio en la COCO. Sí, en la COCO. ¿Cómo fue el tránsito ese a la televisión? Fue muy difícil. Yo estaba como jefe de deportes en la Coco. Y recuerdo que estaba Rodolfo todavía dirigiendo el departamento deportivo, ya en un tránsito de entregar a Alejandro Lazo, que es uno de los directores. Y ellos me proponen hacer un noticiero deportivo. Y nada, voy a un noticiero deportivo y la verdad que tuve mucho apoyo. Recuerdo, nunca se me olvida, Héctor Rodríguez, que me alabó muchísimo aquella primera presentación. Yo estaba muriéndome de los nervios, pero que Héctor Rodríguez te dijera, me pareció muy bien. Aquello Con aquella voz, sí, además. exacto. No, yo nunca se me olvida el primer noticiero deportivo cuando lo tuve al lado. Cuando dijo un saludo tengan todos, yo pensaba que la tierra me iba a tragar. Un narrador que admiré toda la vida. Entonces, la verdad que no pensé en dedicarme nunca a la televisión, estando en la radio. Yo me dedicaba más bien a hacer la parte de dirección, narraba a Metropolitanos en aquellos años. Pero se me abrió esa puerta. Yo había regresado de un centro caribe de baloncesto que había ido a cumplir, a cubrirlo como parte de la Coco y escribí en Granma, que es uno de los recuerdos bonitos que tengo, porque todavía tengo aquellos Granma en la casa. Y creo que eso es como... Eso casi creo que no lo sabe Creo que nadie. eso no lo sabe nadie, No, ¿eh? casi nadie lo sabe. Eso fue como en el 2006. Bueno, pues te Centro vamos a Caribe. comprometer para graficar la entrevista que nos mande fotos. Te voy a mandar la foto. De las escritas. Y yo sentía mucho orgullo porque decía en el periódico Granma de Bian Guerra, enviado especial, y yo vivía aquello como, imagínate, la primera oportunidad de un evento Además, internacional. en ese momento que no había quizás toda la tecnología Exacto. que tenemos hoy, el hecho Claro. de tener un espacio en la prensa escrita era Exacto. lo más. No, yo había hecho prácticas en Prensa Latina, en la agencia de prensa. Cuando yo hice el diplomado, después que terminé la universidad, hice el diplomado de periodismo. Y había hecho prácticas en Prensa Latina, pero no lo había podido todavía, estaba en la COP, no había podido todavía mostrar lo que había aprendido. Y esa fue la oportunidad ideal. Y la verdad que lo disfruté de cantidad, y cuando regresé de ahí, llegó el noticiero deportivo ese que hice, era un fin de año. Sabes que los fines de año son complicados. Y empezaron a decirme, ¿puedes hacer el fin de año del 24 de diciembre el noticiero? Sí. ¿Puedes hacer el 31 de diciembre? Sí. Y me fui ganando el espacio, me fui ganando hasta que me quedé ahí. Una cosa importante, acabas de tocar un tema de las oportunidades. El hecho ese de decir que sí, siempre te has Claro. caracterizado por tener, digamos, ese atrevimiento. La verdad sí. Yo he sido siempre alguien muy atrevido. Yo nunca he tenido... yo no me pongo límites. Yo siempre digo, si no puedo, bueno, me lo dirán. Pero cada vez que se me dio una oportunidad dije sí, siempre. Y me funcionó. Y podría ser un consejo para las nuevas generaciones. Claro, sobre todo porque incluso me he encontrado personas que están empezando, le hacen propuestas y dicen, no estoy preparado todavía para eso. Es muy piensas de difícil. eso? No, Es es muy que difícil no, estar nunca preparado. vas a estar preparado del todo. Y si vas a esperar el momento en el que tengas la experiencia y que tú te sientas preparado, no vayas nunca. Entonces, lo que hay es que adelantarse y decir, voy a prepararme para el momento en el que te den la oportunidad, aprovecharlo. Creo que eso es lo más importante, al menos así me funcionó a mí. Siempre que me dijeron, puedes hacer esto, dije sí, con toda la convicción, sin estar tan seguro, porque al final los medios de comunicación son muy complicados. Hoy en día más todavía. Hoy con las redes sociales es más complicado. Pero es un riesgo que hay que asumir y que uno aprende en el camino. No se puede esperar a estar totalmente seguro, porque además todo eso es relativo. Y a mí me funcionó. Yo nunca dije que no a nada. Pues ya saben, un consejo de primera mano de alguien que el hecho de atreverse
pues lo tiene hoy en la preferencia de muchos de los televidentes que siguen el deporte en Cuba. Ahora nos vamos a una pausa y al regreso estaremos conversando de redes sociales y de preferencias deportivas de Evian Guerra. Manténgase conectado y también suscríbase al canal. Y estamos de regreso en Deporcuba TV conversando con un protagonista del deporte, aunque quizás no lo practique de manera activa. Volvemos al diálogo con Evian Guerra y hablábamos de béisbol, que te ha llevado, o sea, deporte nacional, te ha llevado a quizás afianzarte dentro de la preferencia de las personas que siguen el deporte en la isla. ¿Cómo llevas ese escrutinio? Porque en un país como el nuestro no se perdonan muchos errores. La verdad es que he tenido mucha suerte, porque hoy con el tema de las redes sociales los comentarios te llegan, los buenos y los malos te llegan en un minuto. Por lo tanto es complicado, porque en otros momentos puedes tener mucha gente que te critique y no te enteras. Hoy te enteras muy rápido. ¿Cómo lo llevas tú? No, la verdad es que yo no tengo una imagen desagradable sobre eso. Siempre hay quien te puede criticar, pero son muy pocos, la verdad. Estoy muy contento, sobre todo porque es muy difícil. El narrador de béisbol se hace habitual en las casas. Cuando te cambian una voz, siempre choca. A mí me pasó cuando era un espectador. Y por lo tanto, cuando a mí me dijeron, vas a sustituir a Modesto, siempre me preocupó, porque es un narrador de muchos años. Y la verdad es que, lejos de lo que yo pensé, mucha gente se tomaba el tiempo de escribirme para decirme, te apoyo, que bien lo haces, el tiempo te hará mejor. Es decir, me dieron mucho ánimo. Y ya te digo, hoy en día estoy muy satisfecho con esa retroalimentación. Incluso yo trabajo, no todo lo que quisiera, pero trabajo bastante en las redes sociales y tengo comunicación con la gente. Y la verdad es que incluso hasta quien me critica en un inicio, yo le respondo y le digo, bueno, porque a veces lo que más te critican es que porque tú eres de Industriales, porque tú eres de Santiago, lo mejor, siempre Eddie Martin me decía, y Héctor también lo digo muchas veces. Eddie Martin tuvo el privilegio de que nos diera una parte del curso de narración. ¿Son tus referentes ellos? Sí, incluso como espectador. Fueron los narradores que seguí mucho tiempo. Y Eddie, al darnos clases, siempre nos decía, preocúpense si los acusan de un solo equipo. Si llegan a Santiago y dicen que es de La Habana, y en La Habana te dicen que eres de Santiago, no hay problema. Pero si te dicen siempre que eres del mismo equipo, ahí sí hay un problema. Eso a mí se me grabó. Y la verdad que me ha pasado. Fíjate que yo recuerdo que uno de los primeros playoffs que hice, estábamos en Cienfuegos y nadie me conocía prácticamente. Y termina el playoff y me dicen, no bajes ahora. Estaba todo el mundo abajo. Ya, a mí nadie me conoce, ya yo puedo bajar. Bajo y enseguida me cayeron, no sé, 10, 15 personas. ¿Qué te pareció la jugada en segunda? Mira, muchachos, se me ocurrió decir, a mí me pareció que el árbitro decidió bien. Y aquello fue que tuve que volver a entrar y cerrar la puerta y esperar a que todo el mundo se fuera. Y me di cuenta que el alcance que tiene lo que tú dices en un micrófono llega muy lejos. Uno no puede ni siquiera tener la dimensión hasta dónde. Y es muy difícil quedar bien con todo el mundo, porque cuando el aficionado está viendo un juego, quiere que tú digas a favor de ese equipo. Si le vas en contra, ya tú eres en contra de ese equipo y a favor del otro. Entonces, al final uno lo que trata con los años es de ser lo más justo posible. Que es muy complicado, porque siempre está la parte subjetiva. Hay algo que te parece que no tiene nada que ver con un equipo u otro. Pero si algo hoy Pero presiona, ¿eh? Claro que presiona, porque tú tienes que tener mucho cuidado con lo que dices. Pero hoy yo puedo decirte que me han acusado prácticamente de todos los equipos de la serie. Hasta un día me dijeron que si yo tenía familia en Guantánamo, una transmisión que hicimos en esta misma serie. Y la verdad que eso, lejos de molestarme, lo que me da aliento, porque digo, bueno, evidentemente estoy diciendo lo que me parece. A veces puedo estar equivocado, pero es lo que me parece. ¿Crees sinceramente que existe esa imparcialidad? ¿Sabes qué? Creo que sí. Con los años tú te das cuenta que cuando ya todos los días estás viendo béisbol,
No sé, a ver, estoy hablando desde mi Pero tú punto de has vista. tenido un equipo. Claro, lo tuve. No me lo digas. Lo tuve. Eso lo dejamos para el final. Lo Usted tuve. manténgase conectado que él va a revelar el equipo de sus No, pasiones. no conozco a nadie Eso te iba a que haya decir. visto deporte y no le guste un equipo. Bueno, ya decía Padura que Es imposible, ¿verdad? Ahora, lo que sí te puedo decir es que con los años, tú quieres que gane el mejor. Es imposible, narrando pelota diariamente, que tú tengas un equipo. Porque conoces a la gente, sabes muchas interioridades, sabes quién es el que más se sacrifica, sabes quién es el que está jugando sin entregarse del todo, el que está pensando en hacer otra cosa. Y es imposible que tú como ser humano no te identifiques con eso. digamos que pasa del fanatismo que llevamos, o sea, todos tenemos un fanático Claro. dentro. Te guste o no el deporte, pero por algo profesamos algún fanatismo. Y luego es como llegar a ver el ser humano que le está dando vida a ese equipo. Claro, es que estás adentro del espectáculo, lo estás viendo, lo estás viviendo, lo estás disfrutando, porque al final lo disfrutas. Es la única manera de poder aguantar 4 o 5 meses viajando, porque también es complicado, estás lejos de la casa y estás viviendo lo mismo que el pelotero. Entonces te identificas mucho con ellos. Y ya te digo, yo te puedo decir con toda la honestidad del mundo que a mí hoy, en un juego de béisbol, en la medida que avanza el juego, uno puede inclinarse por uno u otro, pero es por una actuación de un pelotero en ese juego. No es realmente hoy, yo ni siquiera pienso en quién me gustaría, o sea, que a veces te dicen, ¿quién te gustaría que gane? No, es que yo vivo cada juego de pelota como una aventura nueva, como algo que voy a descubrir, y la verdad es que por eso disfruto más mi trabajo. Si tú fueras fanático de un equipo, cuando pierdes tu equipo ya no te interesa el campeonato, porque a mí me pasaba. Cuando el equipo que yo seguía, y además mi equipo no era muy bueno. Al final vamos a develar, el equipo no era muy bueno, ya tenemos una pista. Entonces yo te garantizo, y no sé, yo no lo puedo decir por mis compañeros, pero sí te digo que en general, mucho de lo que he vivido cerca de mí, nadie está pendiente aquí, es decir, de la gente que yo al ese menos entorno, ese entorno, nadie está pendiente que hace un equipo ni que hace el otro. La gente está el día a día tratando, lo que uno quiere es que el juego sea bueno, porque si el juego es malo, la narración, no puedes brillar. No hay manera que en un juego haciendo 7 errores, la narración te pueda quedar que a la gente le guste. Y no puede haber forma de quedar bien con la gente si no cumple con su expectativa del partido. Lo que tú digas nunca va a estar a la altura. Por lo tanto, eso va muy ligado. Tú lo que quieres es que haga un buen juego de pelota. perfecto. ¿Es el béisbol tu pasión? Sí, siempre lo fue, la verdad. Y si te hemos visto desempeñándote en los deportes de combate, ¿cómo llega? O sea, ¿eso fue casual o por causalidades de la vida? No, es que cuando llegué a la televisión, esas fueron las oportunidades que tuve. ¿Te sientes muy cómodo? Sí, no, es muy difícil porque en los deportes de combate Cuba tiene mucho nivel. Exactamente. Por lo tanto, O sea, eso es un punto interesante porque siempre como que nos enfocamos en la pelota, pero luego están los deportes de combate, claro, incluso el propio atletismo, que son deportes que tienen una historia importante en nuestra isla claro. y que a veces quedan en un segundo plano desde el punto de vista de cobertura periodística incluso. Ocurre que, fíjate, la pelota me ha tocado una etapa muy dura, de derrota, de sufrimiento. Los deportes de combate me han dado los mejores momentos de mi carrera. Pero siempre tuve la sensación de que por ahí iba a llegar la manera de poder brillar. Porque si el resultado deportivo no es bueno, el narrador no puede hacerlo bien. Es imposible. Eso va ligado. Los grandes momentos que se recuerdan del deporte cubano son con los grandes resultados. Nadie se acuerda de una derrota de Cuba muy bien narrada. Eso la gente lo olvida. Claro, no, pero es que esto es ley de vida. Claro, entonces, desde que se me dio esa oportunidad, yo dije, bueno, me van a tocar muchas medallas. Y la única forma de poder hacerlo bien es entendiendo estos deportes, porque los deportes de combate generalmente tienen muchas partes técnicas que la gente no domina. Y por ahí busqué el camino. Bueno, por supuesto, cuando buscamos en la memoria reciente, salta evidentemente el oro, el cuarto oro de Mijaín. Sin embargo, ¿es el gran momento hasta ahora que has podido narrar o hay algunos otros que estén en tu preferencia? Porque bueno, si los recordamos por lo que significa, por la narración que hiciste, que caló, pero quizás
a plano personal haya otros momentos que resaltar. ¿Cuáles serían? Mira, lo de Mijaín era algo previsible, por lo tanto, yo sabía ¿Te preparaste para que claro, sabía que me iba a tocar. Desde que me dijeron en Londres por primera vez, te va a tocar la lucha, yo dije, me va a tocar la medalla de Mijaín. Ya él había ganado en Beijing, por lo tanto yo sabía que iba a llegar la segunda, era el favorito. Y dije, me tengo que preparar para esta porque esta es la medalla que más va a sonar. Me sorprendió, no me sorprendió, sabía que Idalis iba a tener un gran resultado, pero la gente hablaba mucho de Mijaín. Y entonces yo volqué todo mi tiempo en tratar de ver cómo hacer esa narración que a la gente le gustara. Y sobre todo que la gente entendiera lo que estaba pasando, porque a veces la gente se conforma con que ganó. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto, bueno, vamos a mezclar las preguntas, pero porque vas en ese camino, ¿cuánto pesa? O sea, ¿cuánto te piensas al emitir un criterio desde el punto de vista técnico en cualquiera de los deportes de combate que narra, que no son fáciles de definir en ese sentido, porque el judo más técnicas no puede tener? Me he apoyado mucho en el arbitraje. He tratado de estrechar relaciones con los árbitros, que cuando tú vas a un campeonato nacional, para mí los cursos de superación son los campeonatos nacionales. Cada vez que voy a un campeonato nacional me pego a un árbitro, si puedo sentarlo al lado mío en una narración mejor, porque ahí mientras estoy narrando, él me está aclarando las dudas. Cada vez que pasaba algo, yo recuerdo los torneos Cerro Pelado Brahma, que, bueno, Manolo, que es el jefe de arbitraje de la lucha, él al inicio decía, no, yo no estoy para los micrófonos, tranquilo, si tú lo único que tienes que hacer es dar tus conocimientos. Él mismo no se daba cuenta que cada vez que había algo polémico, yo me apoyaba en él, pero estaba aprendiendo. Y ahí tenía todas las armas para que cuando llegara un evento como ese, que no te sorprendiera un resultado o un movimiento. Y ahí yo sabía que me iba a tocar. Por lo tanto, enfoqué todo mi trabajo en que la parte técnica no me sorprendiera. Y por eso, por ejemplo, ahora cuando Ya te atreves. Me atrevo porque ya son varios años. Sobre todo en el judo, bueno, la lucha, has hasta pedido puntuación, tiene que ser 2, no sé. Claro, es muy cuidado, es decir, es bastante arriesgado porque es como todo, ¿no? Hay una parte subjetiva del arbitraje, hay una parte subjetiva, incluso cuando ellos hacen las votaciones, a veces están divididas las votaciones entre ellos, de quién cree que si un movimiento es de 2 o de 1 punto. Pero ahí sí es difícil no tener parcialidad. En unos Juegos Olímpicos, cuando tú sabes el sacrificio, porque uno está muy cerca de ellos, y cada vez que veo a Mijaín, uno se da cuenta de todo lo que pasa para tratar de llegar en forma, porque la gente ve al atleta como alguien de otro planeta, claro, y tiene los mismos problemas que nosotros. Por lo tanto, uno se identifica y uno quiere que lo logre, ¿no? Y por ejemplo, ahora en Tokio, ya a mí me habían entrevistado, incluso Pavel me hizo una entrevista en Tokio, te va a tocar la medalla de Mijaín. Ya yo sabía que eso era algo que venía. Sabía todo el precedente de todos los años, me habían tocado las últimas 2 medallas de oro de él. Pero sabía que era un reto también. La gente, todo el mundo estaba esperando esa noche, que era la mañana aquí. Y lo recuerdo, yo tenía que grabar tiempo extra y era, o grabábamos o veíamos la pelea. O sea, una cosa... Bueno, la cantidad de gente que me escribió en las redes preguntándome qué tú crees, y tú te das cuenta que ya el criterio de uno, la gente lo está esperando para entonces a partir de ahí repetirlo. Y en eso hay que ser muy cuidadoso porque también influye en el atleta. Tú hablas con el atleta, sí, y a veces te dice, dijiste esto, me estás metiendo en un compromiso. Claro. Entonces, uno tiene que jugar con todo eso para no ser una carga adicional a ellos. Y la verdad que yo te digo, lo que he vivido con Mijaín López no lo cambio por nada. O sea, que podríamos decir que los momentos más trascendentes están ligados a la figura. Sí, sin duda. Yo he esperado... Los 3 oros. Sí, he esperado 3 de los 4. He esperado siempre ese momento como algo muy especial porque... ¿Y crees que vas a narrar el 15? Creo que sí. Es una pregunta de los aficionados que tengo el mismo optimismo de él. Él es un hombre muy optimista. Bueno, ha retado al tiempo, que es muy complicado, porque incluso estos Juegos Olímpicos se retrasaron 1 año y lo logró. Yo siempre digo, Mijaín, hasta que Mijaín no pierda, nadie puede decir que no es el favorito. Porque él mismo ha demostrado que es una persona, no solamente por las condiciones físicas, sino psicológicas. No, es que de hecho, probablemente ahí esté la clave. Yo creo que sí. Yo creo que sí, incluso la mentalidad. Incluso la manera y la convicción que tiene
de que lo puede lograr. Independientemente de lo que se habló, que la preparación y la planificación de la preparación fue espectacular, pero todo pasa por aquí. Tengo una entrevista con él pendiente, porque ese combate fue muy interesante. Ese combate terminó 2-0. Y Cuando estuvo en 4 puntos y todo. Ese momento él pudo perder la medalla. Ahí yo creo que se decidió. Ahí se decidió. De hecho, se le ve en el rostro. Cuando revisas de nuevo las imágenes, te das cuenta de que del rostro de Mijaín es un poema. Pero además, la manera, cuando a él le dicen, porque él va a la posición de 4 puntos y había mucha preocupación. Y cuando su entrenador le dice, aguanta, y él le dice, no, dile que me vire. Es decir, diciendo, no me va a virar. Seguridad. Es impresionante. Pero que además eso influye en el otro. En el claro. A Mijaín le tienen miedo. Salvando la distancia, bueno, no tengo que dar muchas referencias de que yo he seguido mucho la carrera o seguí mucho la carrera de Zimbayeva y ahí había una clave. Ella entraba directamente proyectando su favoritismo y eso influye. Esa es la diferencia entre el extraclase y el atleta convencional. Hay atletas que son muy buenos, pero no se lo creen, digamos. No, y en el momento clave tienen el mismo Falta nervio confianza. de otro y ahí es donde pierde la medalla. El extraclase se lo tiene que ganar ahí porque él está convencido que lo va a ganar. Y a Mijaín tú le preguntabas, yo recuerdo el día que nos fuimos a vacunar, que nos íbamos a Tokio, nos tocó el mismo día la última vacuna y ellos habían venido de Hungría o de Bulgaria. De Bulgaria, que hicieron, exacto, de Bulgaria. Okay. Y entonces le digo, bueno, llegó el momento y me dice, no, esto está hecho, pero con una convicción así que tú dices, bueno, no hay manera que lo pierda, no hay manera. Y lo demostró, le paseó la distancia, no le pudieron hacer un punto. La verdad es que es descomunalidad cubana. A veces lo pasamos por alto. No, y además de ser cubano, no siempre, porque no se engañen, a veces necesita hacer un entrenamiento y se tiene que ir a Camagüey, porque ahí es donde están las mejores condiciones, que no son las ideales, pero ahí es donde están. Pero son las que están. Y así es como ese hombre ha obtenido esa cantidad de medallas. Yo te digo, ha sido un privilegio vivir de cerca a un atleta que va a quedar para la historia. Gane o no la quinta. Estoy seguro. Siempre la gente me dice, ¿Karelin o Mijaín? No, Mijaín, yo no sé cómo Karelin lo hizo. Y conozco bastante de cómo se preparó y conozco de cuántas medallas ganó con una fractura en una costilla, lo sé. Pero perdió la cuarta de oro con uno que no era favorito. Mijaín la ganó. Para mí, bueno, yo nací donde él, así que por lo tanto es Mijaín para mí, no es Karelin. Si le preguntas a un ruso, a lo mejor te dicen Karelin. Por supuesto. Ahora vamos a hacer otra pausa, nos vamos a desplazar porque hemos estado conversando acá en uno de los salones del restaurante La Fela en Luyano, que también es casa de Depor Cuba. Aquí tenemos peña y siempre hay un espacio para hablar del deporte cubano. Nos vamos a desplazar porque vamos hasta la barra para conocer algunas interioridades del hombre que le pone voz a todos los momentos trascendentes que hemos estado recordando acá en esta entrevista. Manténgase conectado, que ya volvemos. Celebrando el triunfo, quedan 2 minutos para entrar al lugar más sagrado. Los dioses del Olimpo tienen que estar inclinando su frente a Mijaín López. 5-0, señores. Queda 1.50 para ganar su 4 título olímpico. Donde quiera que esté Pedro Val, donde quiera que esté Gustavo Royer, tiene que sentir orgullo de este alumno suyo, el hombre de herradura, el gigante de Pinar del Río. Bueno, y como habíamos prometido, estamos de regreso en la entrevista y estamos acá ahora en el bar de La Fela. Y vamos a conocer qué podría llegar a tomar Evian. Evian, ¿qué vas a tomar? Bueno, para la temperatura que hay en Cuba, hoy mejor que una michelada no creo que haya nada. ¿Alberto? Sí, una michelada en la casa. Pues adelante. Alberto maniobra en la preparación de la michelada. Vamos a conversar un poquito en la sesión del TAC. Preguntas sencillas con respuestas rápidas. Evian, ¿día o noche? Día. Instagram y si o es YouTube? soleado, mejor. Día y soleado. ¿Instagram o YouTube? YouTube. ¿Por qué? Es donde más facilidad tengo hoy. Y cuéntame un poquito, Lo conozco más. Cuéntame un poquito de cómo ha sido esa experiencia, porque mencionabas en momentos anteriores de la entrevista tu relación con las redes sociales, que la consideras satisfactoria, pero tienes un canal de YouTube con buena audiencia. ¿Cómo te ha sorprendido? Sí, la verdad, muy sorprendido. YouTube lo descubrí tratando de ver cómo hacía llegar los materiales en plena COVID al ICRT. Y necesitaba que llegaran en HD. Y por lo tanto me arriesgué, hice el canal, subía
los materiales para que lo descargaran, pero me di cuenta que la gente empezó a verlo y empezó a subir suscriptores y empezó a tener mucho impacto en una comunidad que les interesaba y descubrí un mundo que no esperaba, al punto que hoy realmente con muchos de los suscriptores del canal tengo muy buenas relaciones, he hecho amistades ahí y ya te digo, ha sido un mundo que me ha fascinado. Instagram también, incluso he crecido en Instagram, pero no tengo esa facilidad. En Instagram no sé hacer muchas cosas. Y como en YouTube ya conozco cómo funciona, pues es mi favorito. Aunque trabajo los dos, realmente me gusta sobre todo esa cercanía que te da con la gente, el poder tener esa retroalimentación de primera mano. Pues ya saben, visiten el canal Evian Guerra y suscríbanse, denle a la campanita para que puedan estar atentos a los materiales que va subiendo, porque en cada una de sus visitas a las provincias de las transmisiones pues ha traído y rescata entrevistas interesantes, sobre todo también con peloteros o figuras ligadas al béisbol que hace mucho tiempo no vemos, y creo que eso hay un trabajo interesante, así que ya saben, a suscribirse. Seguimos. Muchas gracias. No, para nada. Seguimos. Omar Linares o Yuriesky Gurriel. Omar Linares. Categórico. Sí, porque fue la etapa de aficionado, sabes que es más apasionada. Omar Linares siempre fue ese pelotero que cuando tú lo veías en el equipo Cuba era el que iba a decidir el juego, el que, bueno, a mí jamás se me olvida los eventos. La gente dice en eventos internacionales no tenían sus resultados. No, en aquellos años Cuba ganaba sin muchos problemas, pero Omar Linares fue para mí, yo no creo que haya habido otro pelotero con las condiciones de Omar Linares. Yuriesky ha sido otro gran pelotero, no hay dudas, y se ha probado ahora en Grandes Ligas a donde nadie ha llegado Yuriesky Gurriel, sin duda. Pero si tengo que escoger, me quedo con Omar Linares. ¿Arroz con frijoles o espaguetis al pesto? En esta altura de mi vida, con ninguno de los dos. Fíjate. ¿Qué come Evian Guerra? No, ya yo estoy muy retirado de ese mundo porque he estado con problemas de salud y he tenido que bajar mucho de peso, por lo tanto estoy más vegetariano, comiendo sano. Pero en algún momento, ¿había alguna preferencia? No, en algún momento era arroz y frijoles. Pues ya está. El viaje soñado, ¿a dónde quisieras ir? Siempre soñé con ir a Japón. Lo cumplí. ¿Cómo fue esa Lo experiencia? disfruté muchísimo, la verdad. Bueno, varias de las cosas, le hice varios trabajos ahí en el canal de YouTube. Japón es otro mundo. Para nosotros los cubanos es un viaje al futuro y creo que para muchos en el mundo. Es una sociedad muy diferente donde la gente no resalta. Tú ves a todo el mundo vestido igual, nadie ostenta nada. Es impresionante, de verdad. Y con un nivel de educación y de respeto por el otro que tú te parece que estás viviendo un mundo que no existe. Quedé absolutamente impresionado con los japoneses. ¿Un libro que recomendarías leer? Me gustaría mucho que leyeran el libro de Itzy Moreno. Sí, Llegó el corte. La furia de Agramonte. Sí, de verdad. Se lo agradezco mucho ¿Ya a lo Lilian. leíste? Sí, ya lo leí. Le tenía a tu hija en el tema, la última noticia. Lilian tuvo la gentileza de regalármelo y de verdad que lo disfruté muchísimo. Pero hablando de literatura, ¿tú sabes cuál es un libro que a mí me enseñó mucho? Don Quijote de la Mancha. Un buen libro. Ese es uno de los libros que... Lección tras lección. Sí, yo creo que ese es un libro que te enseña a leer. Digo leer, Y a soñar también. sí, pero en el sentido de poder no quedarte... Tú sabes que en la escuela te dicen, tienes que leerte este libro y te voy a hacer preguntas. En ese libro tú te das cuenta, sin apropiarte todavía de eso, tú te das cuenta de que te está enseñando lecciones que te servirán en la vida. Ese es mi libro preferido. La verdad que he perdido el hábito. Ya sabes que con estas nuevas tecnologías... Y la vorágine también del día a día. Claro. A veces envidio a Camilo, que a veces estamos en los viajes y él está leyendo un libro. Yo he perdido esa costumbre, pero yo, si tengo que escoger uno de mis libros, ese sería el preferido. El equipo, lo habíamos dejado pendiente. Bueno, mira. ¿Tú sentiste pasión por un equipo? Sentí pasión por un equipo, pero no te lo puedo decir porque entonces no voy a poder narrar más, porque conozco al cubano y a partir de mañana todo el que vea la entrevista empieza a decirme que porque claro, ese es tu equipo y que si, aunque no clasifique, claro, un equipo de la serie nacional, por supuesto, y todavía te digo, no es que quiera que gane, pero uno lo sigue, ¿no? Tú dices el día anterior, ¿qué hicieron? ¿Ganaron o perdieron? No estás de espaldas, aunque ya te garantizo que lo que quiero es que gane el que mejor lo haga.
como hablábamos anteriormente, de que a medida que va avanzando el compromiso con la profesión, pues Claro. evidentemente se van, digamos, cortando un poco esas pasiones. Si no logras eso, no llegas a ser nunca un profesional. ¿Qué retos asumes? ¿Qué retos tienes por delante? Bueno, yo soy una persona que trato de no conformarme. Siempre estoy inconforme con mi trabajo. Y generalmente reviso materiales viejos de hace un año, de programas que he hecho, de narraciones que he hecho, y trato que sean el punto de partida para ser mejor. Yo no tengo, digamos, una meta definida, pero sí, entre las cosas que me he propuesto, es intentar ayudar a que la pelota llegue más a la gente. Y por eso me he involucrado más en el mundo de las entrevistas. Porque creo que es una manera de que la gente pueda vivir más de cerca a ese pelotero. Yo creo que todavía a nosotros nos falta crear más programas que hagan a las personas ver la pelota por dentro. De ver las entrevistas no en el estadio, sino en el hotel. O quizás en la casa del pelotero. Exacto, pero incluso no en el juego, sino en el entrenamiento. Humanizar. Exacto, eso falta y en ese camino quiero explorar. Ojalá a veces el tiempo es complicado, a veces las condiciones, a veces tú quieres ir al entrenamiento y no puedes porque tienes otros compromisos, porque no tienes que ir, porque de todo pasa. Pero ese es el camino que quiero seguir. Quiero tratar, incluso en los deportes de combate, que lo tengo como deuda. Pues ahí lo dejamos y volvemos a reiterar que se conecten al canal de YouTube porque habrá sorpresas. Alberto, ¿ya tenemos la michelada? Tenemos la michelada lista. Pues pruébala y en lo que la pruebas y das tu veredicto, porque eso hay que dejarlo de la Venga. constancia, nos cuentas cómo es Evian Guerra la persona. ¿Qué le gusta, qué no le gusta? Y un saludo para terminar a los que lo van a estar. Mira, cada día más tranquilo, ya van pasando los años y cada día estoy más tranquilo. Tuve una vida muy agitada porque yo pasé por orquestas y fui... Claro, timbero. Sí, no, fui... Promotor. Trabajé como productor de Pablito FG, trabajé en algunas agrupaciones en mis años de juventud como sonidista. Yo tuve un tiempo... Confesiones. Sí, yo tuve un tiempo bastante agitado. Ya no, ya el deporte me toma todo el tiempo ¿Pero te gusta bailar? y me gusta bailar. Ya no tengo columna para bailar mucho, pero bailo algo. Y el deporte da muy poco tiempo libre. Por lo tanto, el tiempo libre tan reducido que tengo lo paso en casa con la familia, ¿sabes? Tratando de suplir las ausencias que son muy largas en el tiempo, sí. Bueno, pues yo te agradezco doblemente la oportunidad de pasar esta tarde acá con nosotros porque ya estabas hablando del tiempo y te agradezco por tu tiempo y sobre todo por tener, digamos, la cortesía de conversar con nuestro humilde canal de YouTube. Ha sido un tremendo privilegio porque además ya les decía que conocí a Lilian precisamente por su trabajo en las redes, que me parece muy bueno, y además por su conocimiento de atletismo, que es de las personas que conozco que sabe lo que está hablando cuando comenta de atletismo. Por lo tanto, uno siente curiosidad y admiración y por eso me acerqué en alguna medida a tratar de conocer a Lilian, sí. Y miren ustedes, ya estoy en su canal de YouTube, fíjense si a mí se me abren los caminos. No, para nada, el placer es mío. ¿Y cómo estaba la michelada? Vamos a ver, le digo en un Pruébala, y instante. en tanto usted, pues le recordamos que estuvimos conversando con Evian Guerra desde la FELA y por supuesto la invitación de siempre, que se mantenga conectado a nuestro canal porque siempre volveremos con los protagonistas del deporte cubano. Muchas gracias y denle a la campanita. 5 estrellas. Gracias a la gente de la FELA, que además tiene un colectivo fabuloso.